de alguna manera te da la impresión de que estamos ante un caso de lavado de activos. Hola Karina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas Muy gracias por la buenos días. invitación. Muchas gracias a usted. Bueno, el ministro, en primer lugar, ayer trató de explicar las cosas, pero acá yo veo dos elementos bastante preocupantes y usted me aclarará si está bien o está mal. Primero, él utiliza a personas, a funcionarios públicos, para que vayan a diferentes agencias bancarias a depositar dinero, 9.000 soles, a depositar dinero que él tiene en su despacho. Él tiene en su despacho 100.000 soles. ¿Es normal en estas épocas que tenga 100.000 soles una persona en su despacho? Es decir, primero vimos a Bruno Pacheco con 20.000 dólares en el baño. Ahora vemos a un ministro que, como si fuese su casa, debajo del colchón, tiene 100.000 soles en su despacho del Ministerio de Salud. ¿Eso es normal? Exitosa. ¿Está permitido? No hay una prohibición respecto a ello, pero definitivamente no es normal, ya que lo usual es que ante esa cantidad de dinero se guarde en algún tipo de entidad bancaria. Es lo regular que se da en estas épocas. No niego de que a la fecha haya personas que aún guardan el dinero bajo el colchón, por así decirlo, pero no es normal tampoco que los depósitos que se realizan con este dinero sean, como lo has mencionado, con lo que el término que ya ahora lo utilizamos como el pitufeo. Muy bien, pero doctor, antes de irnos al pitufeo, un funcionario público del nivel de un ministro, sabiendo lo que ha pasado con Bruno Pacheco, las investigaciones que se vienen dando, ¿se puede dar el lujo de tener 100.000 soles en el despacho de un ministerio? Es decir, no es su casa. Sí, definitivamente, moralmente no se ve bien, pero prohibido legalmente no está. De hecho, él podría ingresar, pongámonos en el supuesto de que él efectivamente haya retirado el dinero en esos momentos de una agencia bancaria, en un momento que tenía descanso de su trabajo permitido por ley, y lo tenía en su despacho, por así decirlo. Pero él tendría que decir de dónde obtuvo ese dinero, cómo lo retiró, si efectivamente era ese día, o si lo tenía guardado ahí, tiene una caja fuerte él ahí en despacho, porque no es normal, como efectivamente lo mencionas, que dentro de una entidad pública se guarde tal cantidad de dinero. No Muy es bien, recurrente y no es lo más honorable. Y si es que un ministro ingresa 100.000 soles a una entidad pública, ¿queda registro? Es decir, estoy ingresando esta plata porque si es que alguien quiere coimear a un ministro, ¿cómo yo estoy segura, cómo el Estado está seguro que no es el producto de una coima? De hecho, hay mecanismos de control al momento de ingresar a cualquier entidad pública, ¿no? Ya sea de lactos, celulares, en algunos casos en fiscalía misma. Cuando uno ingresa con una lacto, te tienen que registrar qué número de lacto es, qué número de serie tiene, para que luego no puedas extraer bienes del Estado. Pero en este caso, siendo el ministro y efectivamente teniendo acceso seguramente más privilegiados para él, puede ingresar este dinero en un maletín y el personal de seguridad no le va a pedir a cada momento que lo debe ingresar el registro de su maletín o alguna mochila. Pero no se ve bien que un funcionario público más un ministro tenga esa cantidad de dinero dentro de las instalaciones públicas. Muy bien, entonces eso por un lado, no hay una norma que no permita que el ministro tenga 100.000 soles en su despacho. A mí me parece mal porque no es su casa y eso no es un fortín para que él lo tenga como su banco personal, ¿no? Y además si un ministro va a ingresar con plata debería quedar registrado por una cuestión de regla anticorrupción. Creo que ahí le falta a la ley. Luego, el ministro puede utilizar a funcionarios públicos para que vayan a hacer sus, no sé, sus cuestiones personales, como dice él puede, más allá del pitufeo, puede mandar a que ingresen dinero al banco, a que le compren la pastilla, porque no tiene tiempo él. De hecho, es un abuso de autoridad de mi parte por parte de él como empleador o como jefe de oficina en este caso, ya que esos funcionarios públicos tienen un deber y unas obligaciones dentro de su centro de labores, el cual no creo que sea realizar los depósitos personales del ministro, menos una entidad bancaria
Y de alguna manera lo que ha señalado hoy día, o lo que pudimos escuchar en el reportaje, fue que los propios trabajadores fueron quienes dieron esa noticia o dieron a conocer el caso, porque entendieron de que lo que se estaba realizando era algo irregular, pero además no era parte de sus funciones como trabajadores. Es por ello que de alguna manera se va también seguramente a investigar si él como funcionario público ha ordenado que hagan este tipo de gestión. Él ya lo aceptó, indicando de que le había solicitado a un personal de confianza que haga este depósito. Pero hay que ver el por qué se hizo, y las investigaciones lo van a dar, por qué se hizo de manera pitufiada, por qué era la orden de hacerlo en distintos bancos, no de hacerlo en el mismo tiempo. Entonces, de alguna manera te da la impresión de que estamos ante un caso de lavado de activos. Claro, ¿por qué el lavado de activos? Por el pitufeo. Es decir, hay una reglamentación que a partir de los 10.000 soles, y si son 100.000, tienes que hacer una declaración jurada para que el banco sepa. Así es. De hecho, es lo primero que se intuye es que lo que quieren hacer es no tener esa declaración para indicar de dónde viene la procedencia de este dinero. Por eso es que hacen unos montos de 9.000 soles cada uno. Pero además, es muy extraña la modalidad como lo hace y el día en que lo hace, y según el reportaje, como entiendo que es su expareja o su exesposa, realiza un pago de la compra de un bien inmueble al día siguiente de haber obtenido estos depósitos. Muy bien, entonces esto es por el lado de los depósitos que él manda como cabeza, porque él acepta que da este dinero a un personal de confianza, y esta persona de confianza trabaja también en el ministerio. Después, lo que hace esta persona de confianza, según él, no lo conoce, pero de verdad que se hace un poco creíble que no sepan qué va a hacer con su plata, que él mismo dice son los ahorros de toda mi vida. No creo que no sepa qué van a hacer con su plata. Después viene la segunda parte de esto, ¿no? Que es que se lo dan, lo depositan, y después ella a su vez paga un departamento. Pero en el lado del tema del depósito del empresario de la salud, el doctor Luis Quito, también aquí usted ve que hay algún tipo de sospecha de delito, porque es un empresario de la salud, él es un ministro de salud. Todos sabemos la gran problemática que hay en nuestros hospitales. Nada funciona, no funciona ninguna máquina, y justamente las clínicas del señor Quito están alrededor de los hospitales ofreciendo lo que no tiene el Ministerio de Salud. Es muy fácil no mandar a arreglar las máquinas. Yo sé que esto es un proceso y que podría ir a una investigación, pero ¿se debe investigar eso si no se arreglan a propósito? Sí, de hecho seguramente va a haber requerimientos de cada hospital al Ministerio de Salud indicando de que necesitan el arreglo o el mantenimiento o quizás compra de nuevos instrumentos que ayuden a los pacientes dentro de los hospitales. Si es que efectivamente se encuentra que hay una omisión por parte del jefe del ministro de Salud ante la falta de aprobación de esos presupuestos de maquinaria, y además vemos que las fechas coinciden justamente con el depósito, por ejemplo, los $70.000, ya nos genera más sospechas de que podrías estar hablando de un tema de un ilícito penal y que esos $70.000 serían una coima. Pero hoy en día hemos visto que la esposa del ministro López señala que habría una compra-venta de instrumentos de salud. Ella le habría vendido algunos instrumentos. Hay que ver si hay un contrato de compra-venta, si está la transferencia por el monto señalado. Hay que ver de ella dónde adquirió ese instrumento. Distintos más elementos que va a poder esclarecer los hechos de investigación para la Fiscalía. Muy bien, entonces ya tenemos el panorama más o menos claro. Vamos a ver qué es lo que dice el fiscal. Está saliendo justamente de la clínica del doctor Luis Quito. Muchas gracias a Juan Peña, abogado penalista.